Nos encontramos nuevamente para dar un vistazo a nuestro catálogo divino. Y este encuentro con los santos nos llena de anhelos por llegar también al cielo. Pero mientras llega este momento, demos todo para construir un mundo mejor y dejar una huella positiva de nuestro paso por la vida. Pidamos el apoyo celestial de los santos que hoy, 21 de febrero, son recordados por nuestra Iglesia Católica. ¡Claro que sí! Ellos son Pedro Damián, cardenal y doctor de la Iglesia; San Eustacio de Antioquía, obispo; San Germán, abad; San Roberto Southwell, presbítero y mártir; Beata María Enriqueta Dominici, virgen; Beato Natal Pinot, presbítero y mártir; y Beato Tomás Portmort, presbítero y mártir. Hoy conoceremos la vida de un santo que en su deseo de vivir una vida monástica más fiel a los ideales religiosos, fue un gran organizador dentro de su comunidad y luego fue llamado a ser uno de los grandes protagonistas de la reforma eclesiástica de la Iglesia en el siglo IX. Este gran santo es San Pedro Damián. Pedro Damián nació en Rávena en el año 1007. Damián significa el que doma su cuerpo. Fue el último hijo de una numerosa familia. Habiendo perdido a sus padres cuando era muy niño, quedó al cuidado de un hermano suyo, quien le trató como si fuera un esclavo, así que le envió a cuidar los puercos en cuanto pudo andar. Algunos dicen que no es tan exacta esta información. Lo cierto es que otro de sus hermanos, que era arcipreste de Rávena, se compadeció de él y decidió encargarse de su educación. Viéndose tratado como un hijo, Pedro tomó de su hermano el nombre de Damián. Fue enviado a la escuela, primero a Faenza y después a Parma. Pedro fue un buen discípulo y más tarde un magnífico maestro. Desde joven, Pedro se había acostumbrado a la oración, la vigilia y el ayuno. Llevaba debajo de la ropa una camisa de pelo para defenderse de los atractivos del placer y de los ataques del demonio. Hacía grandes limosnas, invitaba frecuentemente a los pobres a su mesa y les servía con sus propias manos. A los 25 años de edad llegó a ser profesor en Parma y posteriormente en Rávena. Su inclinación al retiro y a la vida ascética lo empujó muy pronto a la soledad. Ingresó a la vida monacal con los benedictinos de la Reforma de San Romualdo. Fue ordenado sacerdote en su ciudad natal y en el año 1035 se retiró a Fonte Avellana, donde en unión con varios ermitaños se entregó de lleno a la vida anacoreta. Para dominar sus bajas pasiones, se colocaba correas con espinas, conocido como cilicio, debajo de su camisa. Se azotaba y ayunaba con pan y agua, pero su cuerpo, al no estar acostumbrado, se debilitó y empezó a sufrir de insomnio. Es así que comprendió que estos castigos no debían ser tan severos y que la mejor penitencia es la paciencia con las penas que Dios permite que nos lleguen. Esta experiencia le sirvió más adelante para acompañar espiritualmente a otros. Que la esperanza te levante ese gozo, que la caridad encienda tu fervor. Así tu mente, bien saciada, será capaz de olvidar los sufrimientos exteriores y progresará en la posesión de los bienes que contempla en su interior. Decía San Pedro Damián. Cuando murió el abad, Pedro asumió por obediencia la dirección de la comunidad. Fundó otras 5 comunidades de ermitaños y en todos los monjes buscaba que se fomente el espíritu de retiro, caridad y humildad. De ellos surgieron Santo Domingo Loricato y San Juan de Lodi. Era en realidad un sistema de vida monástica, mezcla de vida contemplativa con marcado rigor de soledad y penitencias corporales y de vida cenobítica que unía diversos grupos bajo una misma dirección.
Era algo muy semejante a lo que poco antes habían iniciado San Romualdo con sus monjes camaldulenses y San Juan Gualberto con los benedictinos de Vallumbrosa. Este tipo de vida, que era un fruto inmediato de la reforma promovida por los monjes cluniacenses, contribuyó eficazmente a preparar la gran obra de la reforma gregoriana. Durante algunos años mantuvo contacto con diversos monasterios o grupos de otras órdenes monásticas y aún con elementos seculares, a quienes infundió sus ansias de perfección y de reforma. Se dedicó a enviar cartas a muchos pontífices y personas de alto rango para que se erradique la simonía, que era la compra o venta de lo que es espiritual por bienes materiales, incluyendo cargos eclesiásticos, sacramentos, sacramentales, reliquias y promesas de oración. El Papa León IX los saca de su retiro, uniéndolo a las actividades de la Reforma. Varios papas acudían a San Pedro por sus consejos. En el año 1057 fue ordenado cardenal y obispo de Ostia, aun cuando el santo siempre prefirió su vida de ermitaño. Junto al cardenal Hildebrando, quien sería más tarde el Papa Gregorio VII, Pedro se convierte en el alma de la reforma eclesiástica. Aunque apartado del mundo en su comunidad, conocía perfectamente la caótica situación de la Iglesia durante los pontificados anteriores. Escribió el libro Gomorriano, haciendo alusión a la ciudad de Gomorra del Antiguo Testamento, y en él habló en contra de las costumbres impuras de aquel tiempo. De igual manera, escribía sobre los deberes de los clérigos, monjes, y recomendaba la disciplina más que ayunos prolongados. Solía decir: es imposible restaurar la disciplina una vez que ésta decae. Si nosotros, por negligencia, dejamos caer en desuso las reglas, las generaciones futuras no podrán volver a la primitiva observancia. Guardémonos de incurrir en semejante culpa y transmitamos fielmente a nuestros sucesores el legado de nuestros predecesores. Era una persona severa, pero sabía tratar a los pecadores con indulgencia y bondad cuando la prudencia y caridad lo requerían. En sus ratos libres acostumbraba a hacer cucharas de madera y otros utensilios para no permanecer ocioso. La gente decía: el padre Pedro Damián es fuerte en el hablar, pero es santo en el obrar, y eso hace que le hagamos caso con gusto a su llamada de atención. Más adelante se le concedería el deseo de volver al convento como simple monje, debido a que el Papa Alejandro II lo liberó de sus funciones de obispo, pero con la condición de que se le podía emplear en el servicio de la Iglesia. El Papa Alejandro II envió a San Pedro Damián para que resolviera un problema con el arzobispo de Rávena, que estaba excomulgado por apoyar a un antipapa. Lamentablemente, el santo llegó cuando el prelado había fallecido, pero convirtió a los cómplices, a quienes les impuso una justa penitencia. Entró de lleno en la vida diplomática y sirvió desde entonces con admirable eficacia la reforma, con importantes gestiones y otros trabajos, y con sus escritos. De regreso a Roma, cae enfermo por una aguda fiebre en un monasterio de las afueras de Faenza, rodeado de sus hermanos de comunidad que recitaban la oración de maitines. Partió a la casa del Padre el 22 de febrero de 1072. Fue declarado doctor de la Iglesia en 1828. Aprender a vivir con paciencia el día a día es la mejor de las penitencias. Pidamos a este gran santo nos ayude a cultivar el dominio de nosotros mismos, que es el medio para evitar actitudes dañosas y costumbres malsanas en nuestra vida. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que te dignaste a elegir a tu siervo San Pedro Damián para que predicara tu palabra con tanto ardor en el corazón,
Ayúdanos a seguir con valentía las enseñanzas y el ejemplo de este humilde santo. Haciendo de Cristo y el servicio de su Iglesia el primer amor de nuestras vidas, permíteme que podamos llegar a las alegrías de la luz eterna, donde vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un Dios por siempre y para siempre. Amén. Tras la tristeza, espera con alegría el gozo que vendrá. Decía el benedictino San Pedro Damián, y es un excelente consejo para nosotros. A veces soportar una pequeña incomodidad puede ayudarnos a proteger el alma de grandes heridas. Dejemos que Dios nos enseñe a aprender de la sabiduría de las pequeñas cosas, también a conocernos a nosotros mismos, cambiando lo que sea necesario para vivir como Dios quiere. Si mejoramos cada uno, mejora la Iglesia. San Pedro Damián, Ruega por nosotros.